Hola, hola. Te doy la bienvenida al canal, a un nuevo capítulo del podcast de Chismecito Enfermero. Aquí en donde hablamos de esas cosas del entorno laboral en enfermería, en donde podemos reflexionar sobre ciertas situaciones que ocurren en el día a día. Para el día de hoy quiero hablarte un poco sobre aquellos aspectos clave para ser un buen enfermero y para ganarse el respeto de los demás en el trabajo. Yo creo que cuando uno es recién egresado, esto pasa mucho cuando recién terminamos nuestra carrera, pues nos enfrentamos al mundo laboral, al primer trabajo, y el primer trabajo no es solamente qué voy a hacer yo como enfermero, sino también cómo me voy a relacionar con mi equipo de trabajo. Y pasa mucho también cuando se es muy joven. Cuando uno se gradúa muy pelado de la universidad y llega a trabajar a una institución donde la mayor parte del personal pues es personal que tiene ya años de experiencia, médicos, enfermeras, bueno, de todo el personal y que son mayores, se genera cierto ambiente de tensión porque hay una desconfianza de parte de ellos porque lo ven a uno como muy joven, como muy peladito, como que esa jefe no sabe nada porque es que es una recién egresada. Y asimismo puede llegar también a esa situación en el que se ataca a esa persona por ser joven y porque pues vamos a corcharla a ver si sí sabe o a ver si no sabe y terminan montándosela. Eso a veces pasa. No es fácil, realmente no es fácil empezar sobre todo eso, empezar, porque en la universidad te dan realmente unas bases y tienes una serie de aprendizajes que vas a aplicar, pero esos aprendizajes están muchísimo más relacionados con el cuidado del paciente, más no con el trabajo en equipo, con la convivencia y el trato con los demás, con tus pares, con el equipo interdisciplinario. Yo, digamos que a lo largo de mi experiencia he logrado entender y he tomado pues algunos aspectos que creo que son fundamentales para ser un buen profesional, para desempeñarse adecuadamente, pero también para ganarse el respeto del equipo, porque eso es importante, que te reconozcan porque eres buen enfermero y no porque no lo seas tanto. Entonces, te quiero compartir, yo creo que dentro de todo lo que he visto y todo lo que he vivido, podría definir esos aspectos en 5 claves. La primera, el respeto y la humildad. Yo creo que el respeto es fundamental y el respeto se gana, no se exige. Cuando tú llegas diciendo, exijo que me respeten o tú a mí me respetas, realmente no te lo vas a ganar. El respeto se gana demostrando que se merece ese respeto. Va desde el solo hecho de saludar a todas las personas que de alguna forma tienen que ver con tu trabajo, los guardas de seguridad, las señoras de servicios generales, las personas de las dietas, tus compañeros, tus colegas, todo el equipo interdisciplinario, por supuesto, el paciente y sus familiares. Cada vez que tú llamas o que contestas el teléfono, cada vez que vas a tramitar algún documento, algún examen, en cualquier momento en el que tú tengas contacto con otra persona, debes dirigirte a ella con respeto. ¿Eso qué incluye? Saludar, pedir el favor y dar las gracias y en un buen tono. Para mí eso es básico, pero muchas veces se olvida. De acá me acuerdo mucho de un estudiante, una estudiante que alguna vez me comentaba que un profesor, que un docente le había dicho que jamás en la vida le podía pedir un favor a una auxiliar de enfermería, a los técnicos, porque el jefe es el que manda y que cómo así que uno le iba a pedir un favor a un auxiliar de enfermería. Yo frente a eso tengo pues una posición muy distinta y no estoy de acuerdo porque aunque lo que tenga que hacer el auxiliar de enfermería realmente no sea un favor para mí, porque también ese era el punto como es que, pero es que eso no es un favor, es algo que tiene que hacer y que tiene que seguir órdenes. Sí, en cierta medida es así,
pero es que no es un favor para mí, no es nada para mí, es para el paciente. ¿Será que no suena un poquito mejor si yo le pido el favor al auxiliar que haga X o Y tarea? Mira, piensa en esta situación. Resulta que hay que tomar una muestra de laboratorio, que es urgente. Escenario 1. Tú vas y le dices al auxiliar de enfermería como, oiga, vaya, tome esos laboratorios que son urgentes, tómelos ya. Eso es mandar, ¿cierto? Como en ese tono de, es una orden, hágalo. Pero si yo de pronto le digo al auxiliar como, me hace un favor, hay que tomar estos laboratorios, el médico los ordenó, son urgentes para el paciente tal. Si tú tuteas, me haces un favor, le puedes tomar los laboratorios al paciente, el médico se los ordenó, son urgentes, gracias, ya, listo. De esas dos situaciones, ¿tú cuál auxiliar crees que lo va a hacer más rápido? ¿Al que yo le pido el favor, aunque realmente no lo sea, que no sea un favor, o al que mando, como vaya, haga eso? Sí, no es un favor, pero si yo soy cordial con mi personal, con mi auxiliar, seguramente él va a tomar ese examen mucho más rápido. Obviamente, en el día a día se presentan ciertas situaciones, hay personas que son muy complicadas y uno con el tiempo va aprendiendo cómo manejarlos. Entonces, para mí eso es clave. La humildad. La humildad es algo que también me parece importante y es porque a veces se nos olvida de dónde venimos y luego pasamos por encima de las personas sin recordar que algún día estuvimos ahí. Lo digo por los estudiantes, por el personal nuevo y también hay algo que tiene que ver con el nivel de formación, con los auxiliares de enfermería. Entonces, todos pasamos por una universidad, todos fuimos estudiantes alguna vez. ¿Por qué cuando yo estoy trabajando tengo que hacerle el feo al estudiante que llega a hacer su práctica? ¿Porque soy antipática con él? ¿Porque no le quiero explicar nada? ¿Porque no quiero que me moleste? Acordémonos que también estuvimos ahí, que estábamos ahí esperando aprender muchas cosas. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? ¿Cómo te hubiera gustado que realmente te trataran cuando fuiste estudiante? ¿Por qué no lo haces con el estudiante que está por ahí? No te olvides que alguna vez fuiste estudiante. Ahora, con el nivel de formación, muchos de los profesionales de enfermería fueron auxiliares de enfermería. De hecho, yo he tenido muchísimos estudiantes auxiliares de enfermería que estaban estudiando para ser profesionales en el área. Entonces, a veces pareciera que se les olvida de dónde vienen, que además de ser estudiantes, fueron auxiliares y cuando ya son jefes y van a estar en un servicio, van y trapean el piso con los auxiliares que tienen y los tratan súper mal y les dicen que son ineptos, incompetentes, los mandan a que hagan las cosas así, como yo te decía, como vaya, haga esto, vaya, haga lo otro, pero es que usted no sé qué, pero es que usted sí sabe más cuando ellos también fueron auxiliares. Entonces, ahí yo no sé, hay como ciertos complejos de superioridad que hay que manejar y para mí eso es la humildad, acordarnos de dónde venimos, ¿sí? Y que en algún momento estuvimos en una situación y que si de pronto yo no me sentí tan bien en esa situación, ¿qué puedo hacer para que cuando yo pueda ayudar, para que un colega o para que otra persona que ahora está en esa posición, pues realmente no le pase lo mismo que a mí? O por el contrario, si yo tuve una buena experiencia, pues que la repliquemos. También pasa con el personal nuevo, que es el otro punto que te contaba anteriormente, y es que yo también fui nueva en algún trabajo, también fui nueva, porque cuando yo ya tengo la experiencia, no me tomo el trabajo, el tiempo, el espacio. Yo sé que es complicado realmente, pero ¿por qué no le hacemos, por qué no hacemos de ese comienzo laboral de un colega, pues algo un poquito más agradable, que le expliquemos bien, que le contemos cómo funciona el servicio? Ahí hay un tema
complejo frente a las inducciones, que lo vamos a hablar en un podcast. De hecho, he estado como reflexionando mucho sobre el tema de las inducciones, de que realmente no son tan buenas, no son como deberían, pero que eso depende de muchos factores, ¿no? Depende de las instituciones, depende del personal que me recibe, pero pues también depende de mí como esa persona que llega nueva a trabajar. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, importantísimo, el conocimiento. Yo creo que esto es de los más importantes, porque para ganarse el respeto de los demás, de los colegas, en gran medida es por qué tanto sabes tú. Y de ahí, pues, hay muchísimas cosas. Cuando uno sale de la universidad, claro que sale con un montón de vacíos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero entonces hay que mirar la forma en la que yo puedo llenar esos vacíos. Que yo investigue, que yo lea, que me prepare, que si yo estoy en un servicio y llegan pacientes con diferentes patologías que yo realmente no me acordaba o que no había visto en la universidad, si solamente las pasábamos como un paciente más y yo no hago absolutamente nada y no me tomo el trabajo de pronto de investigar, de leer un artículo, de ver cuál es el manejo, el cuidado de enfermería para X o Y enfermedad, pues sencillamente yo sigo igual y no estoy enriqueciendo como mi conocimiento. Entonces, de aquí es muy importante no solamente demostrar que yo sé, porque no es un tema solamente de mostrarlo, de aparentarlo, sino que eso se traduce también en una buena atención, ¿no? Mi invitación es a que siempre estés estudiando por tu cuenta, como que si hay un medicamento nuevo que no conocías, revísalo, mira de qué se trata, cuáles son los cuidados de enfermería, que leas sobre las patologías más comunes que llegan a tu servicio, porque en la medida que tú sepas, cierto, que tengas ese conocimiento, pues vas a hacer muy bien tu trabajo y los demás también se van a dar cuenta y van a decir, venga, pero esta jefe es como pila, porque sabe cómo es el manejo, porque yo veo que aprende rápido, porque sí, de pronto las primeras veces no era tan hábil, pero ya después se notó que mejoró. El conocimiento para mí es fundamental. Si uno está en un servicio, el que sea, con adultos, con niños, con adolescentes, con ancianos, y tú no sabes y no tienes idea de cómo se montan los medicamentos, de cuál es el cuidado de enfermería, si no estás como en sintonía, pues la gente sencillamente va a decir como no, esa jefe o ese jefe no da pie con bola, no se defiende, no sabe, y van a hacer como esa serie de comentarios, pero lo peor de todo es que eso va a impactar en tu paciente, en la salud y en la vida de tu paciente, porque ese paciente y ese familiar, esos cuidadores que están ahí, confían en que todo el equipo profesional, que todos saben lo que hacen y que todos saben cómo se deben realizar los diferentes procedimientos, que conocen las patologías. No es un tema solamente de ego o de demostrar, sí, es que yo sé. No, no es solamente eso. Pienso que es un aspecto importante que se valora, pero también hay que pensarlo desde el punto de estoy buscando lo mejor para mi paciente y por mis pacientes y la tranquilidad también de sus familias, yo debo tener el conocimiento, debo aprender, debo repasar, debo actualizarme. Importante. Algo importante también del conocimiento es que en la medida que tú sepas y que tengas conocimiento, estás en un punto en el que tienes la autoridad y que tienes la autonomía, importante la autonomía, para decir, no, no voy a hacer este procedimiento, no, no voy a administrar este medicamento porque esa dosis está mal. O para decir, sí, lo puedo hacer. Pasa mucho en enfermería y es que todavía está esa concepción de que los enfermeros somos los secretarios de los médicos y que somos subordinados. Y eso no es así. Aunque haya órdenes médicas y por supuesto si un médico ordena tomar un examen o administrar un medicamento, pues es algo que hay que hacer. Eso no significa que como profesionales de enfermería seamos los secretarios o los ayudantes o los asistentes de los médicos. No es así. En la medida que tú tengas el conocimiento, estás en toda la capacidad y en toda la autonomía de
hacer una crítica constructiva, de participar también en la planeación del cuidado de los pacientes y estar a favor o en contra y negarse pues a hacer algún procedimiento porque no es adecuado. Los médicos son médicos, no son dioses y no son sabios, ellos también son seres humanos y como todos se pueden equivocar. Si un médico ordena mal un medicamento pero tú no tienes ni idea de ese medicamento, de la dosis, pues vas y lo administras y haces caso y ya está. Pero si tú conoces el medicamento y conoces la dosis y sabes que en algún momento está mal ordenado, tienes todo el criterio y la autonomía para decir no. No lo voy a administrar y entonces me voy con el médico y le digo, doctor, mire, tengo esta orden, usted le ordenó esta dosis, pero la dosis es tanto y esto es mucho o esto es muy poquito, yo no se la puedo administrar, revisémosla. Y el médico la revisa, se ajusta la dosis y ya está. Pero eso pasa en la medida que tengas conocimiento. Por eso es tan importante, y eso sí lo digo sobre todo cuando trabajamos en pediatría, de conocer los medicamentos de uso común, las dosis, porque pasa bastante. Pasa mucho que se ordenan medicamentos con dosis muy altas o muy bajitas también en algunos casos y no es solamente ir y hacerlo y ya, importante eso. Bueno, esa es la segunda clave, conocimiento. La tercera, preguntar. Siempre preguntar e investigar. No nos lo sabemos todo, menos cuando somos recién egresados o cuando llevamos muy poco tiempo trabajando en una institución, porque más allá del conocimiento que debo tener como profesional, también está ese conocimiento de los procesos y de cómo es la gestión en el lugar en donde yo trabajo. Pero a veces pasa que por ese temor a preguntar, porque quién sabe qué van a decir de mí, pues yo no pregunto y asumo las cosas. Ojo con eso, porque en nuestra labor como enfermeros, como profesionales de enfermería, no podemos asumir nada, absolutamente nada. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer y si no lo estamos, hay que preguntar. Para eso yo creo que hoy en día es mucho más sencillo porque todos andamos con los equipos celulares, tenemos internet y si, por ejemplo, tengo que administrar un medicamento y no tengo ni idea de él, yo puedo investigar, puedo entrar de una vez a Google o las aplicaciones, después te muestro cuáles son como las mejores aplicaciones con las que nos podemos apoyar y revisar qué es. Si ese medicamento de pronto requiere una administración especial, algunos cuidados específicos, le puedo preguntar a mis colegas. ¿Por qué no? Tenemos que dejar la pena a un lado y preguntar. Ahora, eso no hay que confundirlo con otras cosas y preguntarle al colega cómo hago para hacer la regla de tres. Pues ya eres graduado, deberías saber la regla de tres. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque también a veces pasa que encontramos situaciones en las que está ese colega que está preguntando un montón de cosas, pero sí son asuntos que debería ya conocer, que debió haber aprendido en su preparación. Me refiero más a de pronto procesos, procedimientos, medicamentos que no son tan comunes, que son nuevos para ti. Ahora, si tienes problemas con las diluciones, pues lo mejor también es que preguntes porque no puedes asumir eh, algo y de pronto administrar mal un medicamento. Pero siempre hay que preguntar. Si no sabes, pregunta, 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 porque no preguntar y asumir algo que se te ocurra le puede costar incluso la vida a un paciente, ¿no? Entonces puede ser algo tan sencillo como que haya un incidente, o sea, que no, que casi pase algo, pero que no, como que sí pase algo que afecte la salud, la integridad y la vida de los pacientes. Creo que ese es otro punto importante de siempre investigar, siempre preguntar si no sé o si no estoy seguro. Ejemplo, en una reanimación. A mí alguna vez me pasó eso. Yo trabajaba en la UCI pediátrica, era nueva en el servicio, llevaba muy pocos días y un niño entró en paro y lo estábamos reanimando. Resulta que el pediatra era costeño y
Claro, su acento era muy diferente y pues el sonido de las bombas, de los monitores, todos teníamos tapabocas y eso de alguna forma afecta el cómo se oye. Él dio una orden de un medicamento y yo no la entendí. También aplica para este tipo de situaciones. Yo no la entendí y él era un poco mal geniado, un poco bastante mal geniado. A veces pasan esas situaciones que, uy, como el médico es mal geniado, no, yo no le puedo preguntar porque se pone bravo. Pues sí, se va a poner bravo, se molesta, pero si yo no le entendí cuál fue la orden, yo no puedo asumir como, no, yo creo que mandó esto, pues pongamos este medicamento a ver qué pasa. No, porque a ver, tenemos un paciente, tenemos un niño que está en paro, que lo estamos reanimando, y si yo asumo algo que realmente no es, y por allá voy y le administro medicamento que no era o la dosis que no era, pues lo dejamos en paro permanentemente y lo puedo matar, así es simple. Con todo y la pena y con todo y la cosa de que el pediatra se pusiera bravo, pues porque sí tenía fama de ser un poco bravo, pero yo lo quiero mucho porque aprendí un montón con él, pues yo le pregunté y le dije, doctor, disculpe, ¿me puede responder la orden que no le entendí? Y efectivamente se puso brava, jefe, que no sé qué, y por allá gritó y me dijo cuál era la dosis y el medicamento, y yo, bueno, listo, a mí, miren, pueden echar los vainazos y las cosas, pero a mí lo que me interesa en el momento no es si hay un grito, si pasa algo que pues no debería ser tampoco, pero pues lo importante en el momento es atender al niño y sacarlo del paro. Yo dije, bueno, ya entendí la dosis, están listo, la administramos. Y bien, ya se terminó. Si yo hubiera asumido algo, porque no por el temor a que el pediatra gritara, pues imagínate, o sea, ¿qué pudo haber pasado? Uno tiene que poner en una balanza las cosas y decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿Que me regañe o que el niño se muera? No, a mí no me interesa si el señor grita, se para en las pestañas, no me importa. Yo lo que necesito es hacer bien mi trabajo y que el peladito salga del paro. Y así fue. Creo que por eso también, y en esa situación la tengo presente como si hubiera sido ayer, porque justo ahí entendí que independientemente de todo hay que preguntar y que a veces, claro, uno pasa por la pena de cosas que de pronto debería saber y que no me acuerdo, pero pues si no me acuerdo tengo que investigarlo y si no tengo cómo investigarlo, pues finalmente tengo que preguntar, ¿es eso o causarle daño al paciente? Simple. Bueno, esa es la tercera cosa. Cuarta clave, iniciativa. Tú no te puedes quedar sentado, sentada, esperando a que te den las órdenes, porque eso te hace ver como una persona pasiva, que no tiene autonomía, que no tiene criterio, que no tiene iniciativa y que solamente hace lo que le manda. Y eso, pues obviamente va a hacer que los demás no te respeten y que no te reconozcan como el jefe del servicio, como el enfermero, como líder, como una persona que realmente sabe lo que hace. Aquí también retomo esa parte de no somos asistentes de nadie, no somos los asistentes del médico, no somos sus subordinados. Yo tengo todo el criterio y claro que ellos también me tienen que dar algunas órdenes, pero eso no significa que yo solamente me quede sentada esperando a ver qué me mandan a hacer. Yo tengo que ser dinámica, tengo que estar revisando mis pacientes, valorando, revisando las historias, viendo qué hace falta, qué hay que hacer y que se vea esa iniciativa, que se vea que el trabajo es realmente proactivo. Cuando yo tengo iniciativa y cuando tengo esa curiosidad, que es algo que también estaría como dentro de esto que estamos hablando, pues en esa medida yo también tengo la oportunidad de conocer más sobre mi servicio, sobre mi trabajo, sobre mi quehacer. Importante tener iniciativa y no quedarse ahí esperando. El quinto aspecto, y no porque esté en el quinto lugar es menos importante, de hecho es muy importante, es la empatía. Mucho se habla de que enfermería es una profesión en donde todos somos empáticos y se habla siempre de la empatía y la empatía en la empatía y es que hay que meterse en los zapatos de los demás. A veces se queda solamente en eso, en un decir. En sí es que hay que meterse en los zapatos del otro, hay que
pensar cómo siente el otro, pero ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente yo actúo con empatía? Eso a veces no es tan así, aunque queramos pintarlo y siempre destacamos la profesión como la profesión más empática pues de todo el mundo, y la verdad es que nos falta ser más empáticos. Y ser empático, más que meterse en los zapatos del otro, es entender la situación, entender las necesidades que tiene el otro como si fueran mías, no solamente meterse en los zapatos del otro y ya. Yo tengo que llegar a un punto en el que realmente comprenda que tengo un paciente o un familiar con unas necesidades específicas y que requiere una atención. En la medida que yo comprenda la importancia que tiene mi quehacer, mi intervención para poder satisfacer las necesidades y las exigencias de ese paciente y su familia, en esa medida yo creo que voy a hacer un mejor trabajo. Además, no hay que ser empático solamente con el paciente. Yo tengo que ser empático con mi equipo de trabajo, con mi colega, con el que me recibe el turno, con el que me lo entrega. Es realmente más que el simple hecho de decir de me meto en los zapatos del otro, es entender, comprender, como si fuera mi situación, la situación que tiene ese paciente y su familia. Pasa mucho en los hospitales, en muchas situaciones, como por ejemplo el paciente que tiene ganas de ir al baño pero que no se puede levantar y que pide un pato, que pide un pisingo, y entonces pasa la enfermera o la auxiliar de enfermería, sí, 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 ya vengo, ahorita vengo. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y nadie le para bolas a esa persona que tiene ganas de ir al baño, algo tan sencillo y tan simple como eso. ¿Será que a nadie le ha pasado eso? Yo creo que todos hemos tenido muchísimas veces esa sensación de tener ganas de ir al baño y de no poder ir, lo horrible que se siente, que ya luego uno empieza, mejor dicho, a sudar frío, que uno no se halla, que uno siente que se va a orinar. Eso mismo siente ese paciente que está en la cama y que no se puede mover, que me cuesta de alguna forma recordar como, uy, sí, estar con ganas de orinar es horrible. Llevémosle el pato al señor porque es que, o a la señora, porque es que claro, eso se siente feo. ¿Sí? Algo tan simple como eso. Entonces, realmente sí, yo pienso que se nos olvida ser empáticos, y eso pasa mucho en los hospitales. ¿Cuánta gente no llega con dolor? ¿Cuántos de nosotros no vamos al médico diciendo me duele y que a uno le digan como sí, eso es por el estrés, todo es por el estrés? Y sí, puede que sí, pero realmente no entendemos que el otro, el paciente, que su familia tiene dolor, que está preocupado, porque se nos olvida de cuando nosotros o cuando alguien muy cercano también ha tenido dolor, cuando tiene esas situaciones complicadas. Entonces yo creo que aquí es muy importante hacer un poquito de conciencia y recordar que muchas de esas situaciones de pronto las vivimos nosotros o familiares de nosotros, y que recordando entendamos y comprendamos esas necesidades y que no nos podemos quedar cruzados de brazos o ignorarlas y como no, ahorita, no, actuemos de una vez. Yo creo que eso es fundamental. Y hay una última cosa, es, digamos, la ñapa de las claves, y es que hay que forjarse también un carácter. En este trabajo siempre va a haber personas que quieren pasar por encima de ti, y aunque hay que ser muy respetuoso, muy cordial, tampoco podemos permitir que pasen por encima de nosotros. Pasa mucho realmente en los hospitales, pasa mucho con los médicos, con los especialistas que creen que uno es el asistente
y que hay que llevarles y traerles, y pues eso no es así. Entonces desde un comienzo hay también que forjarse como ese carácter y hay que aprender a decir no. Me da pena, pero esa no es mi función, con mucho gusto tal cosa, pero sí tenemos que también que cambiar un poco de eso, porque hay falta de reconocimiento de la profesión, eso es claro, pero también esa falta de reconocimiento es porque nosotros nos encargamos de que sea así. Y esa concepción que hay de que somos los asistentes y los secretarios de los médicos existe porque hay colegas que así lo hacen y se vuelven los asistentes y le corren al médico cuando realmente no lo tienen que hacer. Cuando le llevan, le traen, le cargan, le tienen que alcanzar la historia, le tienen que alcanzar el café y pues eso no es así. Entonces, creo que también eso es importante, creo que también es entre nosotros. Tenemos que tener el carácter y también tratar de ser muy objetivos y aterrizados en que hay tareas que yo debo realizar y que tengo que tener listas, y asimismo le puedo exigir a mi compañero que debe tener al día sus actividades, pero entonces es un tema a veces complejo que luego también iremos como mirando en otros videos como en situaciones muy particulares, pero a veces nos vamos como a los extremos, entonces de no, yo no hago nada, que lo haga el del otro turno y no me importa, y entonces el del otro turno llega y exige, y entonces yo digo que me la está montando cuando realmente no estoy haciendo mi trabajo, o puede pasar que sí haga mi trabajo y que realmente esa otra persona que llega me quiera molestar. Hay que tener como el carácter para exigir, pero también siendo conscientes de que no es solamente exigir, sino que yo también tengo que dar, ¿no? Entonces, que tengo que hacer lo que me corresponde. Yo creo que eso es como lo más, pues obviamente hay muchas otras cosas importantes, pero creo que esas son como las claves que abarcan otros aspectos que se deben tener en cuenta para hacer de nuestra profesión, pues una profesión que realmente sea reconocida por su valioso trabajo, y porque realmente estamos del lado del paciente y de su familia, que estamos del lado de la prevención y la promoción, de realizar bien nuestro trabajo con ética. Bueno, entonces yo espero que estas claves te sirvan para que hagas de tu profesión un mejor trabajo, para que de pronto puedas mejorar algunos aspectos si de pronto no habías caído como en la cuenta de todos estos elementos que realmente nos ayudan. En mi experiencia, digamos que aprendí mucho de todo esto que te cuento, y pasé de un punto en el que de pronto llegué muy joven a trabajar a un hospital muy joven, porque yo tenía como 21 años cuando me gradué, y pues llegué a una institución en donde todo el personal pues era muchísimo mayor que yo, y de entrada se genera como esa tensión y también es una presión en la que te empiezan a bombardear con preguntas, en donde empiezan comentarios de uy, es que no sabe, pero uno se da un tiempo, y yo en un corto tiempo realmente aprendí muchísimo y sabía tanto el manejo del servicio que de verdad me gané el respeto de todas las personas con las que trabajaba. ¿Y cómo se da cuenta uno que se ha ganado el respeto de sus colegas, de su equipo de trabajo? En mi caso, porque te empiezan a preguntar. Entonces esas auxiliares que eran muchísimo mayores te preguntan, entonces jefe tal cosa, y como que realmente ya te ven a ti como su jefe. Cuando te empiezan a preguntar cosas, cuando te piden ayuda, cuando ya uno de alguna forma se crea una fama. A mí, por ejemplo, me iba muy bien canalizando los niños, y cuando yo estaba en la unidad aprendí pues muchísimo, aprendí a canalizar líneas arteriales, y bueno, entonces me llamaban como, ay jefe, tenemos un bebé de difícil acceso venoso, ¿nos puede ayudar? Ese tipo de cosas pues hacían que uno sintiera como, venga, están reconociendo mi trabajo y están reconociendo que soy buena en esto y por eso piden mi ayuda. Esa es una forma de saberlo. Y otra cosa que también me pasó pues muy interesante, es algo muy bonito, y es que en el primer hospital en donde trabajé, que te conté en el podcast anterior, yo ya duré como, no sé, casi 3 años trabajando, y realmente no sabía que me apreciaban tanto.
y lo supe hasta que renuncié. Cuando yo me retiré, era impresionante cómo muchas personas me decían, ay jefe, no, pero qué pesar, pero no hay nada que hacer, pero de verdad se tiene que ir, pero jefe, ¿por qué no se queda? De ver que tus compañeros de trabajo te hacen una despedida y te agradecen por todo, de ese médico mal geniado al que muchas personas le tenían miedo, es quien te dice que cómo así, que te vas a ir y que además es el líder para hacer la despedida. Cuando yo renuncié y todo el mundo me abordaba y me decía, pero jefe, ¿por qué se va a ir? Yo me di cuenta que realmente me apreciaban y no me había fijado tanto. Entonces esa fue una experiencia muy bonita y pues nada, eso también tiene que ver con personalidades. Yo, por ejemplo, yo soy seria, pero soy muy tranquila, soy amable, soy cordial, yo siempre pido el favor, siempre saludo, siempre digo gracias. Yo no mando realmente, yo no mando feo. Y a veces eso se confunde. Obviamente hay hay situaciones complejas que obviamente pues pueden pasar, pero en general yo siempre he tenido un muy buen equipo de trabajo y las auxiliares que tuve a mi cargo en su momento fueron muy juiciosas, yo les enseñaba cosas, me ayudaban, yo les ayudaba y trabajábamos bien. Creo que es eso y por eso llego como a consolidar esos aspectos porque a mí me funcionaron y en general siento que la mayoría de las personas con las que he trabajado tienen una buena imagen mía de mi trabajo y que reconocen en mí pues una persona que realiza bien sus tareas, que es buena enfermera, que es buena docente. Obviamente no faltará quien no esté de acuerdo, eso es completamente válido porque también hay un tema de personalidades, de feeling, de caerse bien y no caerse tan bien, que pues es normal en los seres humanos. A mis estudiantes siempre les recalco estos aspectos y aunque yo normalmente doy clases de cuidado de enfermería al niño, todo lo de pediatría, yo siempre busco los espacios y en la medida que vamos avanzando, siempre le inculco a mis estudiantes esos aspectos. De pronto un día trabajamos más uno, otro día trabajamos más otro, pero yo siempre estoy como tratando de involucrar estos temas del comportamiento, del relacionamiento con los otros, de la ética, de los valores, para que ellos no solamente aprendan lo que dice pues la teoría, lo que dicen las técnicas, los procedimientos, sino que realmente sean buenas personas, que no sean solamente buenos profesionales de enfermería, sino que sean buenas personas. Entonces, es eso. Así llegamos al final de este episodio. Espero que te lleves una buena reflexión y que hagas un proceso de análisis contigo mismo, contigo misma, en donde destaques todos esos aspectos positivos que ya tienes, que de seguro sí los tienes, y que puedas mejorar de pronto en aquellos que no son tan fuertes. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus compañeros, amigos y colegas si quieres que también sepan un poco de todo esto. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.